Los activos es todo lo que una empresa tiene y lo puede utilizar para producir mercancía o ser la propia mercancía para la venta. Pero, ¿cómo puede financiar todo esto? ¿De dónde sacamos los recursos necesarios para que la maquinaria no pare? ¿Y sabrías decirme qué tipo de deuda hay? Todas las empresas financian de tres maneras sus activos y sus operaciones. Y esto es con recursos externos, deuda, con recursos internos, patrimonio propio, y con financiación espontánea, sin ningún tipo de coste. Estos son los clientes y los proveedores. Y en este vídeo vamos a ver los dos primeros, el pasivo y el patrimonio. Buenos días, aquí Munuera, tu consultor especializado en pequeñas empresas que te ayuda a tomar las mejores decisiones estratégicas y financieras a partir de análisis de tus números. Hoy vas a comprender, primero, qué son los pasivos y el patrimonio neto. Segundo, cuáles son las cuentas que la mayoría de las pequeñas empresas usan. Y tercero, vamos a dar una serie de ejemplos para que quede todo bien claro. En esta serie de análisis de balance vamos a aprender a valorar el estado de una empresa, igual que hago yo en consultoría, para detectar los problemas y dónde está el cuello de botella por el que nuestra empresa no consigue mejorar. Este es el segundo vídeo, así que si aún no has visto el primero, te recomiendo verlo antes de continuar. Te lo dejo por aquí arriba. Hoy nos vamos a guiar nuevamente por el modelo 200, que es con el que presentamos nuestros datos a Hacienda. Así que solo tienes que pedírselo a tu asesor para que puedas seguir esta serie y todos tengamos los mismos datos de partida. Vamos a comenzar con las cuentas del pasivo no corriente, que son aquellas que, al igual que el activo no corriente, no esperamos disponer en menos de un año, o en este caso no esperamos pagar en menos de un año. Y después vamos a pasar con las del pasivo corriente, que serían aquellas que deberían de pagarse en menos de un año. Además, iré diciendo si estas cuentas me las suelo encontrar con asiduidad en la consultoría. Vamos a comenzar con la cuenta 211, provisiones a largo plazo. Estas son unas provisiones que se hace en la empresa para cubrir las obligaciones o unas contingencias que se espera que tengamos que hacer frente en el largo plazo. El ejemplo más típico es que si tenemos un problema con un empleado y no sabemos quién de los dos tiene la razón, y esto al final lo va a terminar dirimiendo un juez, pues sabemos que ese proceso seguramente dure más de un año. Deberíamos de crear, por ende, una provisión, aunque esto no siempre pasa. Nosotros deberíamos de hacerlo. La siguiente cuenta es la 216, deudas a largo plazo. Esta prácticamente la tienen todas las empresas y son las deudas que tenemos con una entidad de crédito a largo plazo. Normalmente suelen tener un tipo de interés sobre la cantidad que te han prestado, como es lógico. Una financiación para una maquinaria que tiene varios años o la típica hipoteca, pues son los ejemplos más clásicos. Su cuenta hermana en el corto plazo es la 231, deudas a corto plazo, que son deudas con entidades de crédito que vamos a pagar en menos de un año. Y aquí sí que tenemos una lista muy larga, con mucha tipología. Pero por decirte un ejemplo típico, pues la línea de crédito, una línea de crédito normalmente suele ser a menos de un año. Las dos siguientes que vamos a ver son la 223 y la 238. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo y a corto plazo respectivamente. Estas cuentas se usan para reflejar las deudas que tenemos con empresas del grupo. Como suelo hacer consultoría a pequeña empresa y a mediana, pues no me suelo encontrar este tipo de cuentas. Pero bueno, está bien que sepamos para cuando crezcamos y empecemos a hacer movimientos intrasocietarios. Hace algún tiempo hice una consultoría con un cliente que, como tenía varias empresas, pues las usaba para invertir de una a otra. Pequeñas cantidades en general, no muy relevantes para el negocio, pero estos préstamos entre empresas del grupo tienen algunas características especiales. Así que una de las recomendaciones que le dimos es que quedaran por escrito y registrado ante notario, que se habían dispuesto X cantidades y X transferencias entre las empresas, a modo de préstamo, para que después no tenga problemas legales. La siguiente cuenta es muy sencilla, es la 224, pasivos por impuestos diferidos. En esta cuenta simplemente almacenamos aquellos impuestos que le debemos a la administración pública. Con respecto a las cuentas 225 y 250, periodificaciones a largo plazo y a corto plazo respectivamente, la podemos definir como ingresos cobrados por anticipado y intereses cobrados por anticipado. Como imaginaréis, esta cuenta en pequeñas empresas pues no suele ser muy común. La que sí es común son los acreedores comerciales no corrientes de la cuenta 226, pero especialmente los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar de la cuenta 239.
Estos serían lo que les debemos a nuestros proveedores, personal pendiente de pago. Es decir, aquellas deudas a largo y a corto con cualquiera que no sea una entidad de crédito. Esta cuenta es una de las más importantes porque después, en el análisis posterior, veremos que nos va a servir para calcular las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra operativo. Además, para saber en cuántos días estamos pagando a los proveedores. Pero eso lo veremos en un próximo vídeo. La cuenta 227 y la 251, deuda con características especiales a largo plazo y a corto plazo respectivamente, suele ser deuda que tiene unas condiciones diferentes, ya sea por perpetuidad, por tipo de interés, etc. No son muy normales en general en pequeños y medianos negocios que no reciban ronda de financiación o tengan una estructura de startup. Las dos cuentas que nos quedan están en el corto plazo y estos son la cuenta 229, pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. Estos son las obligaciones que tenemos y que están vinculadas a un activo concreto que queremos vender. El típico es el préstamo que cogimos para comprar esa furgoneta. Y ahora que quieres vender la furgoneta, pues se supone que cuando la vendas, el préstamo pues debería también desaparecer. Yendo lo que genere, ya sean beneficios o pérdidas, según el precio, a la cuenta de pérdidas y ganancias que veremos en un futuro. Para terminar, tenemos las provisiones a corto plazo de la cuenta 230, que, como su propio nombre indica, son obligaciones que prevé que se tenga que hacer frente en la empresa en el corto plazo, y estas suelen ir con cargo a los gastos en el momento de realizarse. Por ejemplo, un servicio postventa. A ver, vamos a recapitular. Hemos visto los pasivos a corto plazo y a largo plazo. Y ahora podemos hacernos una idea de la fuente de financiación externa de la empresa. Y ya solo nos queda una parte para entender todo el balance, que es el patrimonio neto. Es decir, los recursos internos de la empresa que han sido puestos ahí por los accionistas para financiar tanto el activo como la operativa. Así que sin más dilación, vamos a ver rápidamente las 5 partidas más comunes del patrimonio neto en las pymes. Vamos a comenzar con la 187, capital. El capital escriturado son las aportaciones que hicimos cuando se constituyó la empresa o si ha habido alguna ampliación desde que la empresa está funcionando. La siguiente es la prima de emisión, que está en la cuenta 190 y es donde se recoge la diferencia entre el valor de venta de las acciones y el precio nominal de estas. El objetivo de esta cuenta es salvaguardar las reservas que pertenecen a los antiguos accionistas. En general, tampoco va a ser especialmente importante para las pequeñas empresas, sobre todo para aquellas que ni ampliéis capital ni incorporéis nuevos dueños. Aunque, si queréis, podemos hacer un vídeo detallado sobre el valor nominal de las acciones, la prima de emisión, etc. Si es así, déjamelo en los comentarios. La siguiente cuenta es la 191, reservas. Y como su propio nombre indica, es una reserva para el futuro. Normalmente se utiliza cuando los socios no quieren repartir dividendos o prevén que en el futuro van a necesitar este dinero para comprar otra empresa o para expandirse, o incluso para guardar simplemente en caso de emergencia. Los dos siguientes están muy relacionados, que son la 195 y la 199. Y estos son resultados de ejercicios anteriores y resultados de este ejercicio, respectivamente. La 195 es donde se almacena todo el resultado anterior y la 199 el resultado del ejercicio corriente. También tenemos que hacer mención a la cuenta 200, dividendos a cuenta. Este dividendo a cuenta va siempre restando y es un anticipo del dividendo que dará la empresa. Y por último, la cuenta de subvenciones, donaciones y legados, que lo recibimos en la cuenta 209, que, como su propio nombre indica, es para cuando recibimos una subvención, una donación o un legado. He querido ir rápido en esta parte del patrimonio porque, si bien en empresas muy grandes o empresas grandes es muy importante, sobre todo cuando el dueño no es el director general de la empresa, para el resto de pequeñas y medianas empresas pues no suelen ser cuentas que se utilicen tanto, o al menos no con tanta regularidad. Y creo que esto nos vale para entender todo el balance en general. Aunque sí es verdad que ya tengo otros vídeos pensados para expandir esta parte si lo queréis.
A modo de resumen, el rol del pasivo y del patrimonio neto dentro del balance es financiar el activo, es decir, financiar las actividades de la empresa. Recordar que en el caso de problemas con la empresa y en la eventual entrada en un concurso de acreedores, el patrimonio neto, es decir, los accionistas, son los últimos en cobrar, si cobran, de la liquidación. Conceptualmente hemos dividido el pasivo en largo y corto plazo. En largo vamos a fijarnos principalmente en las deudas a largo plazo y en el corto en las provisiones, en las deudas a corto plazo, pero sobre todo en los acreedores. Hoy hemos terminado de ver lo mínimo e imprescindible del balance. Ya podemos hacernos una idea más o menos completa de cómo funciona y qué representa cada parte. En los siguientes vídeos vamos a hablar de cómo financiar las operaciones, de ratios de interés y después haremos el análisis propiamente dicho. Aunque no vamos a poder hacer ningún análisis sin antes entender qué es y cómo se compone la cuenta de resultados y por supuesto ver sus partes y todos los conceptos básicos. Así que te dejo el siguiente vídeo enlazado. Un saludo, se despide Manuela.